Teoría de portafolio. Nosotros somos el grupo 12 con Luna Violeta Castellanos, Diana Ruiz y Carlos Jiménez, quien les habla, Diana Ruiz. Bueno, ¿qué es la teoría de portafolio? Antes que nada tenemos que saber que una cartera es una combinación de todos los activos en los que yo puedo invertir. Dícese de acciones, bonos, títulos de tesorería. Estas carteras están en manos de un inversionista. Bueno, ¿de qué trata la teoría de portafolio? ¿Para qué sirve? La teoría de portafolio busca en principio minimizar el riesgo y maximizar el retorno. ¿De qué manera se puede lograr esto? La teoría de portafolio busca que siempre haya diversificación pues en nuestro portafolio. Esto nos, como les decía, reduce el riesgo del portafolio. Al buscar diversificación es tener varios activos en los que invertir que me puedan dar como varias opciones y digamos que diferentes rentabilidades que sirvan para que mi portafolio sea diverso. Esta teoría fue diseñada por Harry Markowitz alrededor de los años 50. Esta teoría, como les decía, quiere que sea como diversa, que se vea la cartera como un todo, que se vea completa para que pues sea eficiente la teoría. En el caso colombiano, pues el mercado es diferente al mercado internacional, como ya sabemos. Entonces se hizo una mejora, la hizo Sharpe. Él hizo un modelo que se denomina CAPM, pues que digamos en términos generales se acopla un poco mejor al modelo del mercado colombiano. Este modelo se quiere implantar en Colombia, pues por lo que les decía es mucho más eficiente para el mercado colombiano y el movimiento que tiene nuestro mercado. Como les venía diciendo, la teoría de portafolio también toma en consideración el retorno esperado a largo plazo. Aparte de tomar en cuenta el retorno esperado, tiene que tomar en cuenta lo que es el riesgo. Se tienen dos tipos de riesgo. Está en principio el riesgo específico. El riesgo específico es el que digamos podemos predecir o podemos saber de un activo. Si yo invierto en un activo, tengo ya conocimiento digamos de los riesgos que me puede presentar esta inversión. Pero existe otro tipo de riesgo que es el riesgo del mercado. El riesgo del mercado es en general, por ejemplo, la inflación, ejemplos como la caída del dólar, que son riesgos que no podemos manejar, que no podemos como conocer ni tener como ninguna estrategia que nos permita que nos suelten la caída de nuestro portafolio. Para entender un poco mejor el riesgo, tenemos algo que se llama el coeficiente de correlación. Como su nombre lo dice, es la correlación que tienen las variables, bueno, en este caso de nuestros activos, de nuestras acciones o bolsas o en lo que invertamos, para ver cómo más o menos es el movimiento de las mismas. ¿Cómo se mide el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación es la covarianza sobre el producto de las desviaciones estándar. La covarianza es cómo varían en conjunto mis variables, que pues como les decía son mis activos, y las desviaciones estándar es qué tan lejos están los puntos de mis activos de como el promedio en el que se mueven. Para que se disminuya el riesgo, este coeficiente de correlación tiene que ser perfectamente negativo. ¿Qué quiere decir que sea perfectamente negativo? Que el coeficiente de correlación es igual a menos 1. Nuestro coeficiente de correlación se mueve entre menos 1 y 1. Cuando pues el caso de que el coeficiente de correlación sea menos 1 no es muy común. Realmente es muy pocas las veces que se ve. ¿Qué hace el coeficiente de correlación perfectamente negativo? Que alguna de las acciones contrarreste digamos la caída de la otra, vayan en direcciones pues distintas para que mi portafolio se mantenga estable a medida que pasa el tiempo. El otro caso es que el coeficiente de correlación sea perfectamente positivo. En este caso pasa todo lo contrario, las acciones van en paralelo.
es decir, van haciendo el mismo movimiento y pues mi portafolio también va a tener caídas graves porque no hay uno que contrarreste la caída del otro. Pues como les decía, un inversor puede reducir el riesgo eligiendo acciones que vayan no en paralelo, que sean pues que vayan en vías contrarias para que se contrarreste, digamos, la caída de su portafolio. La otra opción es cuando el coeficiente de correlación es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones, que las variables que yo estoy teniendo en cuenta no son independientes, como no se relacionan. Este también es una buena alternativa de inversión en este caso. El otro que se tienen que tener en cuenta, como les decía al principio, es el rendimiento esperado. Esto se tiene pues el rendimiento a largo plazo. ¿Qué es el rendimiento esperado? Yo tengo que calcular el rendimiento esperado de mi portafolio en general. Es un promedio ponderado de los retornos de instrumentos de inversión que lo integran. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a invertir en diferentes activos. En cada activo invierto una porción de mi portafolio. Entonces cada activo tiene un peso diferente y al igual cada activo tiene un rendimiento esperado diferente. Para saber el rendimiento esperado total tendré que hacer la suma de los rendimientos esperados multiplicado por el peso que yo le dé a cada activo pues en mi inversión. Entonces, como se ve en la fórmula, el rendimiento esperado es igual a la sumatoria de W sub I, que es la porción del portafolio invertida en el activo I, y de el valor esperado de los K sub I. Los K sub I son el iésimo activo. Y N viene siendo el número de activos en los que yo voy a invertir, pues en los que yo voy a tener mi portafolio. Luego de hacer como todo este proceso vienen lo que es los portafolios eficientes. Un portafolio eficiente es el que me presente menos riesgo para un rendimiento específico, que me presente más rendimiento para un riesgo específico. Una vez se tengan las medidas estadísticas, pues se puede conocer como ese riesgo y se procede a escoger el portafolio eficiente. Entonces, un portafolio eficiente, como les decía, es el que ofrece mayor rendimiento para un grado específico de riesgo. Como vemos acá, este se llama el parasol de Markowitz. Es diseñado porque pues haciendo una frontera eficiente. ¿Cuál es la frontera eficiente? La que está subrayada en negro, bueno, en negrita. Esta es una frontera eficiente, son carteras. ¿Qué quiere decir esto? Por decir algo, la cartera Q está por debajo de la cartera D. Aunque presentan el mismo riesgo, el rendimiento de la cartera D es mayor. Por eso esta cartera es más eficiente que la cartera Q y se pone sobre esta frontera eficiente. Pues como les decía, la frontera eficiente está situada en las mejores rentabilidades para un riesgo determinado. ¿Cómo se determina esta frontera eficiente? Se determina con el máximo de la rentabilidad esperada. Yo tengo diferentes carteras y cada cartera tiene una rentabilidad esperada. Lo que se busca es que esta frontera eficiente tenga las mejores rentabilidades. El máximo de esas rentabilidades es el que me funciona. Pues ahora viene lo que son la gestión de carteras. Esto pues lo vendrá a explicar mi compañera Luna. Pues muchas gracias, espero hayan entendido.